Vale, pues empezamos. El objeto de la sesión de hoy es explicar el taller de la asignatura que hemos terminado, que es la de mercado inmobiliario. Como recordaréis, los criterios de evaluación de las asignaturas tienes dos opciones. Por un lado, los cuestionarios y por otro lado, la realización de los talleres. La calificación que se obtiene en cada asignatura es la mayor de las dos notas, ¿vale? Si en cuestionario sacas un 7 y en el taller un 8, pues la nota que se asigna es el 8. Con la circunstancia particular que hemos incorporado este año de que el número mínimo de talleres que tenéis que realizar del total de asignaturas, que son 10 o 11, no recuerdo, son 3. Por lo tanto, 3 como mínimo talleres hay que realizar a lo largo del curso para superar el título, ¿no? Este es un taller, como vamos a ver ahora, bastante afín. Habrá otros que a lo mejor, dependiendo de a lo que os dediquéis cada uno, resultará más familiar o más accesible uno de valoración o fiscalidad o urbanismo. Bueno, este es un taller de análisis de mercado que yo creo que con cierta facilidad podéis hacer, ¿no? Siempre recomendamos hacer el mayor número de talleres posible. Es decir, que al final aquí, más que aprobar o no, que lógicamente pues el objetivo es aprobar, pero sobre todo es aprender. Estamos de gente que sois profesionales del sector y sin duda pues parte del aprendizaje pasa por la realización de los talleres. Para que os deis un poco cuenta, los 3 primeros años la forma de evaluación eran los talleres. Todo el mundo tenía que hacer todos los talleres y sufrían bastante. Entonces suele ser más cómodo los cuestionarios, pero los talleres... Entonces, de ahí pasamos a los 2 últimos talleres, los cuestionarios, pero claro, hemos buscado un híbrido porque si no los talleres flojeaban un poquito y hemos considerado importante el que hagáis los talleres. Por tanto, insisto, como se van incorporando gente, los criterios de evaluación de cada asignatura son la nota media de los cuestionarios o la nota obtenida en el taller de cada asignatura. La mayor de las 2 notas, es decir, podéis hacer las 2 cosas y tomamos la mayor de las 2 notas. Y a lo largo del curso, de las 11 asignaturas que tenemos, como mínimo tenéis que hacer 3 talleres, ¿vale? Entonces, son requisitos para la consecución del título. Bien, ¿cómo son los talleres? Pues bueno, os voy a presentar pantalla, a ver si puedo acceder. Vale, presento pantalla y supongo que ahora estaréis viendo mi pantalla de Moodle, ¿no? Sí. ¿Me confirmáis, por favor? Sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces aquí tenemos las asignaturas. Yo tengo aquí una cosa que es activar edición, que es para poder subir cosas. Hay cosas que yo veo que vosotros no veis, ¿bien? Entonces, Perdona, ¿puedes ponerlo como pantalla completa, por favor? A ver, espera un momentín. Lo máximo que puedo es esto. Me ha descargado un fichero que voy a abrir ahora. Si me voy a descargas, vale. Aquí. Lo hago en grande. Vosotros tenéis de las 200 horas, 120 son horas de docencia y el 80 es trabajo equivalente de trabajos vía talleres o vía los cuestionarios. ¿Bien? Entonces, en este caso, cada taller tiene un cómputo de horas. Por ejemplo, el taller en mercado inmobiliario tiene un cómputo equivalente de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Porque no tenéis que hacer una tesis doctoral. ¿Bien? Hay que entregar un trabajo con un trabajo equivalente de 4 horas. Si vosotros dedicáis más tiempo, pues perfecto, fantástico. Pero que no estamos pidiendo algo que vaya de forma extraordinaria a vuestra carga de trabajo diaria. Como veréis ahora, tenéis 3 semanas de tiempo y se trata de conseguir 4 horas de trabajo en 3 semanas, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues estamos en la asignatura de mercado inmobiliario. Hemos visto cómo analizar distintos tipos de mercados, de vivienda, de locales, garajes, tal. Bueno, pues se trata de hacer un estudio de mercado inmobiliario para un ámbito geográfico completo. Nos hemos hablado de España, etcétera. Bueno, vosotros podéis hacer un análisis del mercado que os interese. Puede ser una ciudad, puede ser una provincia, puede ser una comunidad autónoma, puede ser un barrio, ¿bien? Un ámbito geográfico os interese, un mercado. ¿Qué mercado? Pues os gusta vivienda, locales, hoteles, el tipo de bien inmueble que queráis, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Pues identificando las variables fundamentales de cada mercado, los factores de oferta y los factores de demanda. Esa es la estructura, ¿no? Entonces,
hemos hecho en la segunda sesión, os di un fichero con fuentes informativas donde tenéis acceso a todos los datos que se publican de todos los ámbitos geográficos y, por tanto, podéis hacer un estudio del mercado con consideréis oportuno. Si tenéis otra información propia, otra información, yo qué sé, de la aplicación MVI, si la tenéis contratada, informes de consultoras. Es decir, que no tiene por qué ser exactamente lo que hemos hecho nosotros, sino que al final aquí se trata de hacer un estudio de mercado de un ámbito geográfico concreto y para un tipo de bien concreto, ¿vale? Residencial, retail, logístico, oficinas, lo que queráis. Bien. ¿Cómo se hace? Una vez que decidís un ámbito geográfico, ¿vale? Buscáis las variables de ese mercado, factores de oferta, factores de demanda. Bien, os descargáis la información, lo normal es en un Excel, ¿vale? Y a partir de ese Excel, pues generáis gráficas, tablas, lo que queréis oportuno y ya redactáis un trabajo, un informe, un Word. O sea, cogéis un Word, elaboráis pegáis las tablas, gráficos, lo que os interese, escribís lo que consideréis oportuno de análisis de dicho mercado y ya entregáis el Excel y el PDF o el Word, lo que queráis. Si queréis el PDF, pues queda mejor. Queréis el Word, ¿vale? Entonces, ¿qué contenido podría incorporar el trabajo? Un contenido que justifique 4 horas de trabajo. ¿Queréis echar más horas? Ningún problema. Pero nosotros, el trabajo equivalente que valoramos es constatar que más o menos detrás de trabajo hay una carga de trabajo mínimo de 4 horas. ¿Bien? Oye, me ha costado más. ¿Vale? No te preocupes que se te valorará más. ¿Bien? ¿En función de qué depende? Del interés que tengáis de superar o no esos mínimos. Dice, un contenido aproximado podría ser entregar un fichero Excel con datos gráficos, lo que hayáis elaborado, elaborar un informe con portada, índice, objetivos del trabajo, el ámbito geográfico que habéis seleccionado, las variables, factores de oferta, demanda y conclusiones. Pues sería una estructura lógica, ¿no? de trabajo. Pero que podéis optar por otras vías, ¿eh? La que considéis adecuada. Al final hay que tratar de analizar en un mercado geográfico un tipo de bien inmueble. ¿Cómo calificamos nosotros? Bueno, pues nosotros utilizamos 7 criterios. Bien, presentación del trabajo, que el tema se ajuste a lo que hemos propuesto, claridad en la exposición de los objetivos, originalidad, que tenga relación lo que se hace en el trabajo con lo que hemos expuesto en clase, que utilicéis fuentes informativas adecuadas y que las conclusiones sean consistentes con los objetivos y con los datos. Para cada uno de estos 7 criterios valoramos de 0 a 4 si es no satisfactorio, de 5 a 7 si es satisfactorio o de 8 a 10 si supera lo esperado. La nota promedio de esos 7 criterios nos da la nota que os asignamos, ¿vale? En la corrección. ¿Cuál es el plazo de entrega? 3 semanas. 3 semanas desde que os explico cada taller. Siempre va a ser así. Siempre vais a tener 3 semanas desde que os explico cada taller. ¿Bien? Hoy explicamos el mercado inmobiliario, por lo tanto tenéis hasta el 3 de noviembre, ¿vale? Las 3 semanas. ¿Cómo se entrega? Pues como os he mostrado a través de Moodle, en la tarea que he creado, al clicar vosotros, veréis que entregar trabajo, simplemente arrastráis y ya está. Cuando se os ponga la nota, la veréis directamente en la aplicación, en Moodle. ¿Bien? Y termino ya mostrando ejemplos de compañeros vuestros de otros años, algunos de los muchísimos trabajos que se han hecho de esta asignatura, para que, porque sé que ayuda mucho, el tener aquí ejemplos, algunos de los muchos que se han hecho de años anteriores, pues suele ayudar. Análisis del mercado de vivienda como mercado de inversión. Bueno, análisis comparativo del mercado inmobiliario de los municipios de Cuarta y Huelva y María de Huelva. Estos son ejemplos de trabajos de compañeros de años anteriores. El mercado de compraventas de vivienda en País Vasco durante el periodo 2006-2020. Estudio de mercado de vivienda plurifamiliar en Jaca. El mercado inmobiliario en la actualidad en los barrios de Zaragoza. Estudio expectativas sobre el mercado de compraventas en España y la provincia de Huesca, 2020. Datos de situación del mercado de Aragón y comparativas sobre el mercado nacional. Análisis del mercado de oferta de vivienda en Aragón, Zaragoza y Polígono Universidad. Análisis del mercado de Aragón del 2003 al 19. Estudio del mercado inmobiliario de Villanueva Gallego. Análisis del mercado inmobiliario de la vivienda nueva en Huesca municipio. Estudio del mercado inmobiliario de alquiler de vivienda en las últimas plantas sin servicio de ascensor ni calefacción en Zaragoza. Mercado inmobiliario comparativa Zaragoza versus Pamplona 2014-2019. Análisis del mercado inmobiliario de Comunidad de Madrid. Mercado inmobiliario de Zaragoza, de Valladolid, de Pirineo Aragonés, de la provincia de Huesca,
de Zaragoza y Barrio Arrabal, el mercado inmobiliario de Gea, análisis del mercado inmobiliario de Aragón y Zaragoza municipio, construcción en Excel de un análisis del mercado inmobiliario de Zaragoza provincia y municipio, análisis de las compraventas de vivienda y tipología en Zaragoza, evolución del mercado inmobiliario de la vivienda en España, Aragón, entre los años 2007 y 2016. Veis mucho Aragón porque los primeros años eran todos alumnos de Aragón, luego ya los últimos 3 años hemos tenido ya de otros ámbitos geográficos. Análisis del mercado inmobiliario de España y Aragón, estudio de estadísticas de impagos en el mercado inmobiliario, estudio del mercado de vivienda de la provincia de Teruel, análisis del mercado inmobiliario de Zaragoza, de Cádiz y San Sebastián, análisis del mercado inmobiliario de Áticos. Bueno, pues aquí veis ejemplos de trabajos realizados por compañeros vuestros en años anteriores, ¿vale? Entonces, un momentín, a ver si consigo minimizar esto y saco la página. Vale, aquí. Estas son las indicaciones básicas que os quería trasladar y bueno, pues ahora pues se trataría básicamente de que me trasladéis las dudas, consultas que queréis plantear. No sé si ha quedado claro o hay alguna cuestión que queréis que tratemos. Venga, aquí se ¿Hay anima. alguna longitud recomendada? O... No, la verdad es que la extensión es la que cada uno considere, no por tener más páginas conlleva más trabajo o viceversa, ¿no? Entonces, lógicamente, pues un Excel supone una carga de trabajo no pequeña y luego, al final, pues un mínimo de 4 horas, pues bueno, pues vamos a hablar de 4 o 6 páginas, dependiendo de la carga de trabajo, pues hemos tenido trabajos de 25, de 30 páginas. Sí que os he de decir que el trabajo final, que hablaremos de él a partir de marzo más o menos, para que tengáis tiempo de entregarlo en junio, a veces consiste en, o sea, suele ser un trabajo más amplio. Es decir, que si alguien se quiere explayar en algo muy concreto, pues estos talleres pues puede utilizar un estudio pues más o menos reducido y trabajar más intensamente para dejar preparado su trabajo final del título, ¿vale? Del MERIN. Entonces, el trabajo final sí que ya tiene que ser un trabajo, tiene una carga de trabajo de 30 horas equivalente, ya es más extenso, pero estos trabajos no tienen por qué ser excesivamente extensos, ¿eh? Pero quien quiera trabajar más a fondo en un ámbito, porque aquí se trata básicamente que aprovechéis aquel ámbito concreto que os interese. Oye, a mí me apetece pues trabajar el barrio de lo que sea. Pues mira, voy a aprovechar este trabajo para meterme a ver qué datos tengo de este barrio, tal. O quiero aprovechar pues para analizar el sector de obra nueva en tal sitio. O quiero aprovechar para ver pues la diferencia entre este ámbito geográfico y este sitio. Es decir, un estudio de mercado, es decir, que analizar con vuestras capacidades. Es decir, que no estamos pidiendo lo que hemos hecho nosotros, que somos analistas desde hace más de 20 años en mercado, dominamos las fuentes, no, al alcance de cada uno, ¿eh? Más preguntas. ¿Está todo clarísimo o qué? Bueno, pues si ha quedado todo claro. Yo sí que quería añadir, como bien decía Luis, lo primero que hacer trabajos ayuda muy bien a fijar lo que se ha aprendido y ayuda muchísimo también a luego que el proyecto final sea más sencillo de realizar, porque te habitúas a trabajar de una manera y bueno, con las calificaciones que se van recibiendo, pues podéis hacer una idea del nivel de vuestros trabajos y ayuda mucho incluso, como decía Luis, en años atrás, pues había gente que lo que es el trabajo final al final era como compendiar todos o algunos de los trabajos porque les daban un hilo, ¿no? que podían tener un hilo similar y de ahí sacar el proyecto final. Entonces sí que os animo. Y luego también otro tema, que es que conforme va pasando el curso, quizás se nos van haciendo bolas o hay asignaturas que a lo mejor resultan más complejas dependiendo de quién. Entonces, animaros a esos 3 trabajos mínimo que hay que presentar, pues que si os lo podéis quitar, cuanto antes lo quitéis mejor, ¿vale? Yo creo que ayudaría. Javier ha levantado la mano. Sí. Yo, por ejemplo, si me quiero focalizar en un barrio, a la hora de hacer un estudio de mercado, me tengo que basar tanto en lo que sería para
el vendedor como el comprador por focalizarnos en un punto, o te tienes que dirigir directamente a uno, o queda tu elección elegir el que tú quieras? Bueno, al final estudiar un mercado, el estudio de mercado del barrio puede ser útil tanto para comprador como para vendedor. Es decir, no tienes por qué focalizarte en uno u otro. Yo, pues bueno, hemos tenido trabajos muy buenos de barrios donde, por ejemplo, al margen de los temas inmobiliarios, pues analizan la evolución de la población, el empleo, las características sociodemográficas, la edad media. Entonces, ahí estás planteando un poco cómo es ese mercado, ¿no? Y luego ya, pues, compraventas, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que luego esa información puede ser útil tanto para comprador como para vendedor, pero nos centramos en ese ámbito geográfico y en su mercado, ¿bien? Vale. Entonces, no. Tocar las variables y elegir un espacio de tiempo, lógicamente. Efectivamente, sí, sin duda. Suele ser, para los que trabajáis en el sector de intermediación, suele ser muy recurrente esta opción, ¿eh? El trabajar o un pequeño municipio de las afueras o próximos a la capital, o barrios concretos en los que están operando más intensamente. Suele ser muy frecuente y suelen ser trabajos que quedan bastante bien. Vale. Incluso, Javier, se me ocurre que si es tu caso el tema de focalizarte en un barrio, como creo que así es, puedes incorporar datos propios. Es decir, si tú tienes una base de datos de tus operaciones y la quieres incorporar para darle mayor valor añadido a los datos que se publican, ¿sabes? Incluso puede haber alguna diferencia significativa por el perfil de tu cliente o porque no es todo homogéneo, claro. Cuanto menos datos se realizan, pues es más complejo, ¿no? Pero que incluso luego mucha gente lo ha aprovechado para tener un informe que luego le puede entregar a sus propios clientes en la oficina. Sí, yo lo quiero enfocar un poco en esa línea, que sea un informe que luego tú puedas replicar en diferentes barrios y llevarlos un poco a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, suele ser muy interesante en ese caso los datos de oferta. Es decir, pues este idealista dice, pues mira, hay tantas en venta, tenemos estos precios de oferta, la tipología de vivienda que se vende es esta, en este barrio, tal. Entonces, es muy recurrente y suele quedar bastante bien. Vale, genial, fenomenal. Más preguntas. Pues aprovecho para recordar lo de los cuestionarios. Bien, entonces he ido, al final lo que hice, como había gente que procesó matrícula, etcétera, llevé todos los cuestionarios, fecha límite el 18 de octubre. Bien, entonces, bueno, hay un porcentaje más o menos significativo de gente que habéis hecho los 3, algunos solo os queda el último, y hay incluso 2 personas que ni han entrado a Moodle. O sea, ahora, Alberto, si quieres nos quedamos un poco por recordarles. Entonces, está yendo bien, pero no debemos despistarnos, ¿vale? Siempre tenemos que acostumbrarnos a ir cerrando los cuestionarios e ir teniéndolo. Yo, conforme vayamos cerrando asignaturas, iré subiendo a Moodle las calificaciones y así iréis viendo cómo se configura vuestro curso, como vais yendo en cada asignatura, en los cuestionarios y en los talleres, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos de las. ¿Están yendo bien las notas? Que al principio siempre a ver por dónde va la gente hasta que se acostumbra a esto de los cuestionarios, pero están yendo más o menos bien. Entonces, bueno, os animo a que sigáis trabajando el material, teniendo a mano todo, revisando los vídeos si no habéis podido asistir, y cuando eso, pues abrimos el cuestionario y lo abordamos con solvencia y lo sacamos adelante, ¿de acuerdo? Entonces eso, pero no os olvidéis de las fechas, que luego pues es un problema importante, si se pasa la fecha y no hemos elaborado un cuestionario, ¿vale? Bien, y yo sí que llevamos ya una asignatura, es decir, que también nos gusta que nos trasladéis vuestras opiniones de cómo veis el curso, cosas que podríamos mejorar. Se comentó el otro día el tema de de una especie de listado de términos, ¿no? Con las sesiones de Yola Lasalle, y tendremos una de CBRE en la de inversión inmobiliaria, que pasará lo mismo. Es decir, el uso de anglicismos es común. Si cogéis informes o escucháis a estos analistas, pues bueno, suele ser muy habitual. El problema de este año ha sido que, a diferencia de otros años, yo estaba en las sesiones y tal cual oía los anglicismos, yo en el chat iba metiendo el significado de cada término. La yield, todos los términos que utilizan constantemente, ¿no? Pero este año no he podido estar en alguna de las sesiones y no pude hacer
Pero bueno, que al final son términos que en cualquier momento, cualquier duda que tengáis sobre cualquier intervención de cualquier ponente, podéis levantar la mano, parar la sesión. Oye, por favor, ¿me puedes aclarar qué quieres decir con esto? Y os lo dirán, ¿vale? Porque yo recuerdo que en muchas de estas sesiones, conforme yo escribía, luego ellos cuando decían el término en inglés, automáticamente como veían el comentario mío, lo aclaraban, ¿no? Entonces, ellos están habituados claro, no son docentes, no están habituados a trabajar con clientes y esos términos más o menos son de uso común en su caso. Pero bueno, ya disculparéis, pero intentaremos que para otra ocasión tengamos esa participación activa por nuestra parte para ir aclarando todos los términos. Pero, insisto, si se nos escapa algo, por supuesto, participad cortando la intervención. Oye, por favor, ¿me puedes aclarar este término tal? Y sin duda los ponentes os lo aclararán, ¿eh? Hay que tener también en cuenta que, aunque les pedimos el material con una suficiente antelación, normalmente les decimos que nos lo tienen que enviar con una semana de antelación a la clase, son lo que está diciendo Luis. Al final son profesionales, son gente que está en lo suyo y un poco pues le va atropellando, ¿no? el tema de enviar el material. Y, por ejemplo, la sesión del otro día, pues lo tuvimos a las 2 de la tarde, empezaba la sesión a las 4. Es decir, entonces, muchas veces también el poder, nosotros hacemos un trabajo previo del análisis de la documentación que van a enviar es complejo, ¿vale? Entonces, bueno, pero que nos hemos tomado nota y en la medida de lo posible pues trataremos de facilitar a los demás. Nosotros cerramos las agendas de las sesiones con meses de antelación y avisamos de que nos tienen que enviar los cuestionarios, que nos tienen que enviar el material de clase por lo menos una semana de antelación. Y aún así cada semana recordamos, pero la realidad de muchos de ellos es que suele ser bastante... suelen tardar, pero vamos, siempre antes de clase solemos tener el material y normalmente pues 3-4 días antes suele ser lo habitual.